Si gusta ponerse de pie, adelante, pero alabe a su Señor esta mañana. Por los siglos eres Dios. La creación te adora hoy. Cada tribu y nación cantarán en alta voz. Santo, santo, santo. Eres tú, Rey eterno, soberano, eres luz, si eres tú eres santo. Mano santa soy a ti, levantamos con amor, libres para adorar. Oh, oh, oh. Hoy venimos a cantar. Oh, eres tú, Rey eterno, soberano, eres luz, si eres tú, Rey eterno, soberano, eres luz, si eres tú. Santo, 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 santo. Tú, Rey eterno, soberano, eres luz, si eres tú.
iglesia dice, eres santo. Te alabamos, Señor. Qué hermoso disfrutar del amor del Señor, ¿verdad que sí? A cada mañana, a cada instante en nuestras vidas. Es hermoso estar en las manos de nuestro Creador, porque a pesar de cualquier situación, tú puedes estar tranquilo, porque estás en las manos de tu amoroso Padre. Profundo es el amor de Cristo, más que el invierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Más hondo es el amor de Cristo, en el más hondo valle aquí, me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que
te damos gracias, Señor. Gracias porque eres suficiente para nosotros. No necesitamos más. Porque podemos estar confiados que estamos en tus manos. Y tenemos mucho, Señor. Nos has dado mucho, nos has dado tu amor rebosante, como lo dice tu palabra, que has derramado tu amor en nuestras vidas. Gracias. Pero ahora ayúdanos, Señor, a no quedarnos con todo lo que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a sentir por aquellos, Padre, por aquellos que están a nuestro lado, que no te conocen, Jesús, por nuestra familia que no te conoce, por nuestros vecinos, Señor, que no te conocen. Padre, ayúdanos, abre nuestras bocas, úsanos, Señor, que no nos quedemos con tanto. Oh Dios, con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor, enciéndenos para alumbrar. El mundo tiene que saber que tú eres luz. Abre sus ojos al ver que en ti está todo. Úsame, entrego mi vida, mi hoy y mañana. Úsame, construye tu reino con vasos de barro. Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor, enciéndenos para alumbrar. El mundo tiene que saber que tú eres vida, que tú eres luz. Abre sus ojos, déjales ver que en ti está todo, que tú eres paz, que tú eres Rey de majestad. Úsame, entrego mi vida, mi hoy y mañana. Úsame, construye tu reino con vasos de barro. Úsame, te entrego mi vida, mi hoy y mañana. Úsame, construye tu reino. Oh Señor, en tus manos estamos. Úsame, entrego mi vida, mi hoy y mañana. Úsame,
construye tu reino con esos vasos de barro. Señor, solo tú. Oh Señor, abre nuestras bocas, Padre, para hablar a aquel que necesita de ti. Y una vez más podemos decir: úsame, te entrego mi vida, mi hoy y mañana. Úsame, construye tu reino con vasos de barro. Úsame, te entrego mi vida, mi hoy y mañana. Úsame, construye tu reino con vasos de barro. Aquí estamos, Señor, dispuestos, Padre, a que moldees nuestras vidas y que nos ayudes a hablar de ti. Hay mucha gente, Señor, deprimida en este momento, Padre. Mucha gente inquieta que necesita de ti. Muchas noticias, Señor, de suicidios, de gente que ya no quiere vivir. Oh, Señor, ayúdanos. Abre nuestras bocas, Señor, para que podamos hablar de ti. Ayúdanos a ser testimonios vivos donde quiera que estemos, Señor, con nuestras familias, con nuestros hijos, con aquel que no te conoce, Padre, para que gocen de tu amor, para que gocen de tu paz, Señor. Ayúdanos, Señor. Quita de nosotros, Señor, toda pena, todo lo que haya en nosotros que nos impida, Padre, hablar de ti. Oh, Señor, te damos la gloria, porque solo tú la mereces. Dios santo, santo. Dios de amor que nos sostiene. Tienes el control de nuestro presente y de nuestro futuro. ¿Por qué no hablar de ti? Ayúdanos, Señor. Danos esa fortaleza. Danos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a aprender más de ti para poder dar. Ser esa fuente llena de ti para poder dar de ti. Alabado seas, Señor. Ayúdanos, Padre. Aquí estamos, humillados, Señor, buscando tu presencia esta mañana, para que tú respaldes, Señor, nuestro andar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús estamos. Amén. Amén. Buenos días. Lo siento, ¿están contentos de estar en la casa de Dios? ¿Están contentos que hoy empezamos un nuevo mensaje? El evangelismo, un mensaje de poder. Hoy la verdad, mis hermanos, que vamos a hablar de algo que hemos escuchado muchas veces, pero hoy me siento realmente confrontado ante la palabra de Dios y yo quisiera que ustedes escuchen atentamente lo que Dios tiene hoy para nosotros y que podamos salir hoy, aunque hayamos escuchado muchas veces esta palabra o este mensaje, o sepamos, ¿verdad?,
¿quiénes de los que están aquí conocemos al Señor? Cuando ustedes le hablan de el evangelio, el evangelismo, ustedes saben que es el mensaje de Cristo y de Cristo en nuestras vidas, ¿cierto? Listo, entonces no habría más, me tengo que bajar, ¿no? Es más o menos cuando los que están aquí en matrimonios, los que han estado en constructores, los que cuando venimos y les digo, ¿saben qué? Entre un hombre y una mujer que se casan tiene que estar Dios. Esa es la respuesta. Listo, me voy. No hay nada más que decir. Pero cuando entendemos que ahí es donde empieza todo, entonces es cuando verdaderamente nosotros empezamos a recapacitar de lo que es, en ese caso, el matrimonio. Y yo quisiera que hoy verdaderamente entendamos lo que es el poder de este mensaje, o este mensaje de poder. Muy bien, evangelio en su etimología quiere decir buena nueva. Evangelio es buena nueva o mensaje feliz. Entonces evangelismo sería aquel que lleva la buena nueva o el mensaje feliz, ¿verdad? ¿Y quién es el que lleva el mensaje feliz? El que lo conoce, ¿verdad? El que tiene ese poder. Ahora bien, ¿cómo tenemos nosotros ese poder? ¿O está seguro usted, o estoy seguro yo, que tenemos ese poder? Muy bien. Dice entonces la palabra de Dios en Salmos, capítulo 9, verso 11. Canten alabanzas al Señor que reina en Jerusalén. Cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos. Salmo 96, 3 dice, anuncien sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Salmo 68, 11 dice, el Señor da la palabra y un gran ejército trae las buenas nuevas. Es interesante, ¿verdad? Acabamos de leer, todo esto está en el Antiguo Testamento. ¿Y sobre qué está hablando aquí el salmista? Es un mensaje profético, ¿verdad? De lo que va a ser el poderoso mensaje de Dios. Pero esto es para que nosotros veamos que el poder del mensaje ha existido siempre. Parece que no, pero es así. Cuando nosotros nos trasladamos a el Génesis, los que me conocen siempre saben que me gusta hablar del Génesis, ¿no? Desde el principio. Y cuando nosotros decimos que la palabra de Dios anuncia a Cristo como nuestro Salvador, desde el Génesis hasta Apocalipsis es así, a veces no lo vemos, pero es así. Resulta que cuando Adán y Eva pecaron, que todos lo sabemos, ¿qué ocurrió con ellos? Nos relata la palabra que se cubren con unas hojitas, ¿verdad? Ahora, para la sabiduría humana, nuestra inteligencia, sabemos que si uno se cubre con una hojita y esa hojita no tiene agua, se va a secar. Quiere decir que eso, para cubrirse, no sirve. Y cuenta la palabra también que el Señor les hizo túnica y les entregó túnicas de piel y les entregó a ellos para que se vistieran. Ahora bien, para que el Señor le haya entregado túnicas a ellos, eso no lo relata la palabra, pero que tuvo que haber ocurrido. La muerte de un animal, ¿verdad? Un sacrificio para entregar esa piel. Ahora bien, si nosotros entendemos desde ahí, desde el principio, que esto es una ilustración de lo que realmente es o debe ser la cobertura para el hombre verdadera, que no está en esa piel, sino que está en la sangre de Cristo vertida en esa cruz. Cuando nosotros entendemos que ese mensaje de poder está desde el principio en las Escrituras. Sí lo vemos, ¿verdad? Ok, también nos dice Primera de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias, mi Dios, por tu bondad, por tu amor. Te ruego, Padre, que en este día nosotros salgamos claros de que ese poder que tiene el mensaje lo tenemos cada uno de tus hijos, y que ese mensaje de poder es el que debemos transmitir. Te ruego, mi Dios, que tengamos esa claridad en este día y que podamos verdaderamente ir anunciando tu evangelio en cada sitio donde estemos, mi Dios. Todo esto te lo dejamos, Padre Santo, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bájale un poquito, mi hermano, que me escucho con eco. Gracias. Ok, entonces hoy vamos a reflexionar sobre este mensaje de poder y por qué hay poder en el mensaje. Una vez que nosotros hemos comprendido, ¿se acuerdan la serie que acabamos de terminar la semana pasada? Que fue lo que vimos a nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Santificador y el Rey que viene. ¿Correcto? Nosotros vemos aquí, tenemos el logo, lo ven aquí adelante del púlpito, donde se identifica todo eso, y vemos que alrededor está el mundo. Una vez que nosotros hemos entendido que somos salvos, que somos sanados, que somos santificados, pues, y que estamos esperando a ese Rey que viene, pues tenemos que ¿qué? Ir y predicar el evangelio, anunciarlo. Ahora, ¿qué es lo que predicamos? Este mensaje de poder. Y para predicar este mensaje de poder, lo bueno sería que nosotros tengamos o entendamos ese poder que hay en el mensaje. ¿Ok? Entonces vemos que en todos estos textos que leímos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, se nos reseña que el mensaje que contiene, a grandes rasgos, ¿no? Vemos que el mensaje nos enseña hechos inolvidables, obras gloriosas y asombrosas. ¿Quién lo ejecuta? Según nos dice ahí la palabra de Dios en Salmo 68:11, dice que lo ejecuta un ejército. ¿Sobre quién es el mensaje? Nos dice Primera de Pedro 2:9, sobre las virtudes y proezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es sobre Jesucristo el mensaje. Ahora bien, vamos a entrar entonces. Esto que he dicho hasta ahora creo que todos los tenemos claro. Y creo que eso siempre, desde que nosotros conocemos al Señor, podemos entenderlo. Pero hay un pasaje que también ustedes conocen y que es un texto bíblico donde el apóstol Pablo resume o sintetiza toda la carta o la epístola de los romanos, y que es la realidad de donde nosotros podemos entender el poder del evangelio. Y eso está en Romanos, el capítulo 1, versos 16 y 17. Los que tengan su Biblia, búsquenlo y quédense ahí, que vamos a estar hojeando estos dos versículos y viendo el porqué, el poder del mensaje. Dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Si bien ciertamente nosotros normalmente vemos que aquí en la epístola de los Romanos se habla de la justicia y de que la justicia es por la fe, realmente también el apóstol nos está indicando el poder que hay en este mensaje aquí, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Pero también vamos a ver de que definitivamente el poder del mensaje está tan ligado, pero tan ligado a la fe y a la justicia, que es casi imposible no transmitirlo, no decirlo o no enseñarlo.
¿Ok? Y eso es lo que nosotros en esta mañana vamos a estar reflexionando. Entonces, el apóstol Pablo empieza diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ustedes creen, conociendo lo que conocemos, cómo fue Pablo antes de ser Pablo, Saulo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de que era perseguidor de cristianos, que los mataba, que era apasionado y que él no titubeaba, sino que iba hacia adelante haciendo lo que él estaba cierto que estaba haciendo, que él creía que estaba haciendo bien en ese momento? Una vez que el Señor Jesucristo le abre los ojos y le entrega ese poder, ¿ustedes creen que Pablo tendría vergüenza? Definitivamente no. ¿Pero por qué dice no me avergüenzo? Porque él está diciendo, yo creo que en el vocablo original, y como era Pablo, él está diciendo todo lo contrario. Yo me glorío, como lo dice más adelante, en llevar la palabra del Señor. Yo me glorío en transmitir ese mensaje. Para mí, la gloria de Dios se manifiesta a través de mí llevando ese mensaje. ¿Se acuerdan? Como decía el profeta Jeremías también, hay algo que yo no quiero, ya no quiero hacerlo, pero hay un fuego dentro de mí que hace que yo hable la palabra de Dios. Y ese es el poder que hay en el mensaje. Y asimismo, Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque él sabía lo que estaba dentro de él. A pesar de que nosotros también podríamos afirmar, entender y comprender a través de la historia, de que cuál era el mensaje que llevaba Pablo. El de un judío que había nacido en Belén, que se había criado en Nazaret, que aparentemente, según pensaban ellos, porque acuérdense que estamos hablando de que la carta es a los romanos, aunque está haciendo a los romanos que creían, pero eran romanos. ¿Y quiénes eran esclavos? Ellos. O sea que Jesús en esta tierra era un esclavo del pueblo romano, o era parte de esa esclavitud del pueblo romano. Entonces, para su mente, ¿verdad? ¿Cómo pensar de que, se podría pensar de que ciertamente Pablo sentiría vergüenza porque estaba llevando el Evangelio de alguien que era de un pueblo esclavo, de alguien que había estado en un sitio que no era considerado nada, alguien que incluso se sospechaba de su madre? Entonces, ¿habría motivos para avergonzarse? Humanamente, posiblemente sí. Pero tampoco entramos en ese ámbito, sino que Pablo dice, ciertamente conociendo quién era y de quién está hablando, hay poder en ese mensaje. ¿Por qué les digo esto? Para que nosotros entendamos claramente que Jesucristo es el Mesías y que Jesucristo es el tema central de este poderoso mensaje. Y que Pablo lo tenía totalmente claro y por eso decía, y les decía y les enseñaba, lo transmitía más como una enseñanza que para él mismo, porque él sabía que no sentía vergüenza. Asimismo como nosotros, hoy no debemos sentir vergüenza de transmitir ese poderoso mensaje, sino más bien deberíamos sentirnos agradecidos inmensa e infinitamente por Dios de que tenemos o podemos llevar ese mensaje. Ok, dice después de que no se avergüenza del Evangelio, el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Ese poder, la palabra poder viene del vocablo original que es dinamis, y dinamis después deriva en la palabra dinamita. O sea que nos está diciendo Pablo que este mensaje es una dinamita. ¿Qué hace la dinamita, hermano? Explota, ¿verdad? La dinamita tiene esa energía que una vez que la activas, explota dentro de ti. Entonces, el apóstol nos está indicando que ese poder que viene de Dios, que es de Dios, es como esa dinamita que tiene la capacidad de explotar. Ahora bien, esta en sí no contiene el poder. Esta en sí no ofrece poder.
O sea, ¿quién? Realmente la palabra sola o el mensaje solo no contiene poder, ni ofrece poder. ¿Ok? ¿Sí me están siguiendo? O sea, ¿qué quiero decir? Que cuando nosotros, como cristianos, se nos deposita esa dinamita, está ahí. Pero eso a mí no me ofrece el poder. Ni tampoco, así sola, estando ahí, tampoco contiene el poder. ¿Cuándo se hace poderosa realmente? ¿Cuándo? Cuando explota. Cuando explota, porque yo tengo la dinamita ahí, está el poder ahí. Si no ha explotado, está. Y es más, no la puedo ni ofrecer ni transmitir, pero está. O sea, esa es una realidad, ¿verdad? Ahí en lo que está explicando el apóstol Pablo. Pero síganme porque a veces algunas cosas parecen contradictorias, pero no lo son. Ok, entonces también nos indica el apóstol que es poder de Dios en acción. Ok, entonces cuando verdaderamente esta dinamita, este elemento vital que lleva, que es ¿qué? La salvación. Cuando eso hace explosión en mi vida, yo empiezo a entender que soy salvo. Pero ¿cómo se activa este poder? Por fe. Es por eso que no podemos desligar la fe del poder del mensaje. Entonces digamos que la fe es la mecha de la dinamita. La dinamita sin mecha no explota, ¿verdad? ¿O sí? No, hay que prenderla. ¿Y cuántas veces se puede prender esa mecha? Una. La mecha es una sola vez. Es por eso que nosotros no podemos hacer nada, sino que es la fe que el Señor pone en nosotros para que ella explote. Y el poder viene de Dios. Y la carga del poder de salvación contiene a Jesucristo. Ay, estoy viendo unos ojos bien abiertos. Sí conocíamos esto, ¿verdad? Lo sabemos, pero tal vez hoy estamos entendiendo un poquito más. Ok, entonces, si esta fe hizo que explotara la dinamita, ¿qué es lo que se libera en esa explosión? La salvación. ¿Cierto o falso? Cuando yo creo, la fe puesta en mí, ese mensaje de poder hace explosión, es la salvación. Y cuando recibimos la salvación, ¿qué es lo que recibimos? Ese es muy global. ¿Qué más? Vamos a verlo en paso. ¿Qué es lo primero que recibimos y lo que hace este mensaje de poder, lo que hizo en nosotros y lo que nosotros transmitimos a otros que no conocen? Y que el Señor se encarga de que esta mecha se prenda y de que exploten ellos. Nada más. Nosotros somos los que llevamos la dinamita. Y debemos ser buenos transportadores de dinamita. ¿Cómo? Habiendo explotado bien antes. Ok, entonces vemos que esta salvación que contiene, primero, nos libera de la culpa del pecado. ¿Cierto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, quiero dejar bien claro que este mensaje de poder tiene que estar primero, tiene que ser llevado primero. ¿Y qué es lo primero que se activa? Primero se pone la mecha. ¿Quién pone la mecha? Dios nos dice, porque es por gracia. Entonces este mensaje de poder primero lo activa Dios, que pone en nosotros esa fe. Cuando usted, los que están aquí que han recibido al Señor, y dice, oye, ciertamente, yo hasta hoy me creía bueno, si yo no hacía nada malo. Pero ¿por qué hoy yo estoy sintiendo que verdaderamente no soy bueno, que soy malo y que hago cosas mal?
¿Sintió eso o no sintió eso? Los que creyeron en el Señor en su oportunidad. ¿Sintieron eso, verdad? ¿Por qué lo sintieron? Porque yo en mi inteligencia creí que yo estaba haciendo mal. No, porque hasta ese momento yo siempre pensé que estaba haciendo bien. Pero el poder de Dios que actúa me hizo entender que yo soy un pecador. Y entonces dejé que Dios prendiera la mecha, hiciera explosión la salvación en mí. Entonces, primero, libera de la culpa del pecado. Segundo, libera del poder del pecado. Porque si siendo nosotros, dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Una vez que ya se ha activado y que ha hecho explosión ese mensaje de poder en nosotros, esa dinamita en nosotros, nosotros entendemos que tenemos esa liberación del poder del pecado. Por fin entendimos que verdaderamente yo no era bueno. Es más, sigo siendo sin serlo. Sigo estando sin serlo. Pero ¿qué pasa? Que esa acción, ese poder, me dice que soy justo. Sí, vamos entendiendo, mis hermanos. Entonces esta es la liberación del poder del pecado. Y tercero, libera de la presencia del pecado. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, verso 15. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí a veces hay algunas interpretaciones que no vamos a entrar en ellas, pero la realidad es que el que verdaderamente ha recibido el poder de salvación va a seguir en este mundo, ¿cierto? Y seguramente seguirá haciendo algunas cosas mal, pero ese poder de Dios tiene que seguir actuando en nosotros. Y entonces nosotros, de todas maneras, si es que está ¿quién? El Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ser instruidos y redarguidos día a día, día a día. Entonces vemos que aquí hay algo muy interesante, porque si vemos que la liberación de la culpa del pecado, que es parte de este mensaje y parte de lo que llega a nosotros, dice que es don de ¿quién? De Dios. Vemos que ese regalo de Dios, Padre, está ahí, en ese mensaje. Y cuando vemos la liberación del poder del pecado, ¿quién la hace efectivamente? Jesucristo por la muerte en la cruz. Dios nos da el regalo, Jesucristo hace la acción y nos libera del poder del pecado. ¿Y quién nos libera de la presencia del pecado? El Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso ver que si verdaderamente el mensaje es Jesucristo y es la salvación, vemos que el poder que actúa en nosotros es completamente Dios, en todas sus fases, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un mismo Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esta claridad, mis amados hermanos, es cuando sabemos que verdaderamente hay poder en ese mensaje y que no es solamente la transmisión de palabras, sino que verdaderamente existe poder. Ok, continúa Pablo mencionando que es a todo aquel que cree, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree. La respuesta adecuada al mensaje, ¿cuál es? O debería ser la respuesta
adecuada, ¿no? Obviamente es la adecuada, pero no todos la dan. Sería la aceptación, ¿verdad? Ahora, la aceptación es por el poder de la fe, que es el don de Dios, que Dios es el que activa esa mecha. Es por eso que nosotros a veces llevamos y transmitimos. Una cosa es cómo estamos nosotros mismos con ese poder. El poder que actúa en nosotros, cada uno lo sabe. Pero de todas maneras, no importa cómo esté usted en ese poder del mensaje o del evangelio, sino que usted lo transmita. ¿Ustedes se acuerdan? Como decía Pablo en una de sus epístolas, él decía: si usted lleva la palabra de Dios por querer contender conmigo, o por orgullo, por vanagloria, por lo que sea, llévela. O sea, transporte la dinamita. Usted transporte la dinamita, no importa. Lo conveniente sería de que usted como transportador sea un buen transportador de la dinamita. O sea, que esa dinamita verdaderamente haya hecho explosión en usted y sea un buen transportador. Pero si no lo es, no importa, llévela. ¿Por qué? Porque el que va a otorgar el encendido y la mecha de este poder va a ser Dios. Así que llévelo de todas maneras. ¿Ok? Y eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, que es a todo aquel que cree. Ahora, a veces nosotros confundimos también el creer, que pudiera ser que nosotros entendamos, que espero haber sido claro, entendamos que nosotros o el ser humano es capaz de por sus propios medios creer que Jesús puede ser nuestro Salvador. Ninguno tiene esa capacidad. Y a veces creo que nosotros, incluso los cristianos, pensamos que yo puedo creer, o que una persona que no cree en Cristo puede por sus propios medios creer que Jesucristo lo puede salvar. Y resulta que no. Porque el que pone y enciende esa mecha, repito, es Dios. Y es un regalo de Dios absoluto. ¿Qué quiero decir hasta aquí? Que el poder del mensaje es absolutamente todo de Dios. No hay nada que usted y yo podamos hacer, por mucho que los pastores tengamos años en el evangelio, que hayan hecho 1000 cursos de teología. No podemos hacer nada para nosotros intervenir en prender esa mecha o en hacer que explote. Solamente la transportamos. Pero sí tenemos que entender que ese poder debe estar en cada uno de nosotros y debe ser activo. Ok. Entonces vemos que la fe del hombre no es una condición para recibir la salvación. Y la fe surge mediante la predicación de ese evangelio de poder. La fe surge mediante cuando llevamos ese evangelio de poder. Si usted no llevó esa dinamita y la puso ahí y la ofreció, no va a haber activación de fe. Porque sin dinamita no hay necesidad de mecha. ¿Cierto o falso? Entonces, lo que verdaderamente activa el creer es la dinamita. Y lo que verdaderamente al final, cuando nosotros debemos entender que la fe del hombre realmente es el creer o el aceptar. ¿Qué es lo que pone el Señor en nosotros cuando nosotros recibimos y decimos que sí? Es la aceptación, nada más. ¿Cierto o falso? Nosotros solo aceptamos. O sea que no es cuestión de que creamos o no creamos. No, yo acepté. Yo dije, ay sí, por alguna razón que no entiendo bien, yo entiendo que soy malo. Esa es la fe de Dios. Pero no la entiendo bien, pero no importa. Pero entonces dije que sí. ¿Eso a quién se debe? Dios no me hace que yo diga así. Yo sí tomo la decisión de decir que sí. ¿Sí vamos entendiendo?
Esto es exactamente o muy parecido a cuando decimos, no, yo tengo fe en esa mujer, yo tengo fe en ese hombre y me voy a casar con él o con ella. No, mentira, ahí no hay fe. Ahí lo que hay es aceptación, porque usted va a ir y va a decir sí. Cuando diga sí, está frito, ¿verdad? Pero cuando uno acepta, ¿verdad? Es cuando realmente uno dice, bueno, ¿por qué cuando nosotros también en matrimonio decimos, bueno, pero el amor, ¿no? Es aceptación. Estamos aceptando. Entonces aquí pasa lo mismo. Aquí nosotros no sabemos por qué, pero estamos aceptando. Esa es la fe, digamos, que el Señor pone en el ser humano, es el creer en aceptar. Y ese es el poder que hay en el mensaje. Porque hasta ahí nosotros no hemos entendido nada verdaderamente. Porque ¿quién de ustedes que haya recibido al Señor puede decirme que en ese momento que recibió al Señor ya conoció todo, ¿no? Ahí es que recién se activa la dinamita. Ahí recién es que explota la dinamita. Y ahí es que recién va a ser de todo eso algo nuevo. Y va a haber una reconstrucción en cada uno de nosotros. Porque ese poder del mensaje es así, reconstruye, da vida nueva. Ok. Entonces, en síntesis, digamos que la fe es la decisión tomada que Dios despertó en el ser humano. ¿Okay? Vamos a continuar entonces con el verso 17 de Romanos capítulo 1, que como ya dijimos, que si bien es cierto que el tema central de toda la epístola es la justificación por la fe, también ya les dije que casi que es imposible no tocar el poder de mensaje sin tocar la fe y sin tocar la justificación o sin tocar la justicia de Dios. Y nos dice así la palabra del Señor, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Okay? Vemos entonces que el Evangelio trae ¿qué? La justicia de Dios. Trae verdaderamente que nosotros podamos entender, como ya lo dije de alguna manera, que éramos buenos, que no éramos buenos. Ahora, la esencia de Dios es que Dios es justo, ¿verdad? Y es bueno. Y por ahí cuando termina el verso 16, cuando el apóstol Pablo dice que lleva el evangelio a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Así termina el verso 16, es que ciertamente la palabra de Dios fue primera para llevarse al pueblo de Israel. Y ellos no lo aceptaron y se llevó a los gentiles, en este caso a los griegos, ¿no? Y es interesante que los griegos, en la justicia, ellos veían que la justicia como algo o un bien moral, mientras que el hebreo, el judío, lo veía como un bien legal. ¿Ok? Entonces hay una diferencia, ¿no?, entre la moralidad y la legalidad. Pero lo importante es que la realidad es que en la justicia de Dios, cuando hemos visto en su palabra y vemos que Dios es bueno, el único bueno, no hay nadie bueno, solo Dios, así decimos, ¿verdad? Y el único justo, entonces vemos que Él engloba en sí mismo esa bondad y esa justicia. Y esto es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, es que ciertamente esa justicia de Dios, que es perfecta, es la que es transmitida en ese mensaje de poder. No hay más, no hay otra forma. Y que esa justicia de Dios es la que está ahí, está cargada y es la que va a hacer explosión en nosotros. Y no es porque Dios nos vaya a transmitir a nosotros esa, digamos, característica que proviene del propio Señor, sino que nos hace ver nuestra necesidad verdaderamente en nuestra maldad de que hay algo superior que no podemos entender, pero que dice que la aceptamos, como continúa, se revela por fe y para fe.
¿Ok? Entonces, cuando vemos que esa justicia se revela solamente de esta manera y así por nuestro Dios, es que vemos que ese mensaje es así de poderoso. Y nos quería compartir con ustedes una cita que la trae un estudioso de la palabra apellidado Vicentini, que dice así: si el Evangelio es la fuerza divina que salva, es porque en él se revela la justicia de Dios. Esta justicia actúa en el hombre a partir de un acto de fe y va de fe en fe, es decir, tiende a una mayor expansión. ¿Ok? Aquí el escritor, si bien colocó fe en todo momento, es lo que acabamos de decir, de que la fe es el don de Dios que la pone Cristo. Ahora, la fe de nosotros es verdaderamente el creer en aceptar esto. Y cuando aceptamos, entonces vamos y transmitimos esa dinamita a alguien más o a otro ser humano que tal vez pudiera creer, pero que el don de Dios la activará en él cuando él quiera. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero sí más o menos estamos claros en lo que es la palabra del Señor y lo que transmite ese mensaje de poder. Muy bien, entonces vemos que la fuente entonces del poder del mensaje, ¿quién es? La fuente. La fuente es Dios. El contenido o el objeto es Jesucristo. Ven que a veces nosotros nos confundimos un poco, pero la fuente verdaderamente es Dios. ¿Y por qué es Dios? Por su justicia. Porque nosotros somos a través de Cristo, ¿qué? Justificados por la fe, ¿o no? Así es. Entonces la fuente es la justicia que solo proviene de Dios. Ok, entonces vemos que la fuente del poder del mensaje es el propio Dios Padre por su justicia. Él es santo, santo, santo. Es decir, viene dada por ese poder de Dios y es satisfecha a través de la obra salvadora del Señor Jesucristo en la cruz. Y eso es lo que hace que desborde ese poder y ese amor infinito que no podemos entender, pero que va inmerso en ese mensaje. Quiero con esto que entendamos bien que nosotros no solamente transmitimos palabras, que nosotros no solamente decimos, mire, el Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo debemos llevar. Esa es la dinamita. Pero es imprescindible para nosotros, esto lo traigo para ustedes y para mí, mis hermanos, que el que lleva este mensaje haya sido explotado por ese mismo poder. Ya lo dije, no es necesario, porque el Señor va a dejar que nosotros transportemos, pero sí es necesario para cada uno de nosotros. Que ese mensaje de poder haga vida realmente en nosotros. Finalmente termina el verso 17, mas el justo por la fe vivirá. Parece que nosotros entendiéramos aquí que la fe está más relacionada con la vida, ¿verdad? A veces lo vemos así, está más relacionada con que, bueno, yo tengo que seguir con mi fe en este camino que el Señor nos ha dejado. Pues realmente aquí lo que debemos entender es que la fe de alguna manera nos ha justificado por la gracia de Dios y por ese trabajo que hizo el Señor Jesucristo. Y la única manera que nosotros vivamos es que haya hecho explosión esa dinamita
y que esa justicia de Dios haga vida verdaderamente en nosotros. Entonces, cuando estamos así, verdaderamente podemos vivir. Entonces ahí sí el justo por la fe vivirá. Es interesante, ¿verdad? Esto lo hemos escuchado muchas veces. Y tal vez lo hemos asociado mal. Tal vez lo hemos asociado con nuestro vivir, más allá que con la justicia. Y la justicia sabemos que no la tenemos nosotros, sino que es un regalo. Pero eso sí, al que ya le hizo explosión, ya la tiene. Si usted está así, mi hermano, no dude, usted es salvo. Y lleve esa dinamita como es debido. Ok, y el apóstol Pablo termina con cuando menciona esto, más el justo por la fe vivirá, hace alusión al profeta Habacuc, donde en el capítulo 2, verso 4, dice así la palabra del Señor: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí una vez más vemos que desde el Antiguo Testamento, ¿no?, ya está ese poder del mensaje, que ciertamente Cristo lo hizo efectivo en la cruz del Calvario, pero ya estaba ahí y ya nos estaba diciendo que esa justicia que proviene de Dios y que se activa por la fe nos va a hacer a nosotros verdaderamente vivos, ¿no? Y es interesante que tal vez el profeta dice por su fe. En ese momento sabemos que todavía el Señor Jesucristo no había venido a esta tierra ni había muerto por nuestros pecados para nosotros efectivamente en ese momento. Y el apóstol Pablo hace en ese juego de palabras que él tenía y que daba a entender lo que realmente quería decir, dice no por su fe, sino dice por la fe vivirá. Si vemos, ¿no?, en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Tenía que creer el ser humano, y eso era lo que activaba a Dios, esa aceptación, esa creer, como fue Abraham, ¿verdad? Que Abraham le creyó a Dios, pero el Señor Jesucristo no había venido todavía. Pero ahora sí, como ya ha venido aquí, Pablo lo tiene entendido, dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces entendemos, mis hermanos, que este mensaje de poder que es contenido en el mensaje de salvación proviene de Dios, que la fuente es Dios, que el que la ejecuta o el objeto es el Señor Jesucristo, y que el que determina que nosotros la llevemos de buena manera o no, ese ya es problema del que lleva el mensaje de poder, que es el Espíritu Santo, llegue a cada uno, primeramente a nosotros y después a los demás. Porque esta dinamita también la asemejo mucho a esa espada, que es la palabra o el mensaje de Dios, ¿verdad? Usted va y nosotros normalmente queremos penetrar a los que no conocen al Señor, que entre el Evangelio y que traspase las coyunturas. ¿Cierto o falso? Pero resulta que esa dinamita o esa espada tiene que entrar primero en mí. ¿Para qué? Para yo poder ser un buen transmisor. Eso no importa, no va a ser que sea más efectiva o menos efectiva la dinamita, no. Pero sí es bueno que el que transmite haya entendido ese poder del Evangelio. Ok, mis hermanos, que el Señor ponga esta palabra en nuestro ser, que haga vida en nuestro ser y que nosotros realmente podamos entender y podamos llevar ese poder del mensaje en cada día que nosotros vayamos adelante. Este es el inicio de esta serie y yo sé que los próximos domingos vamos a ver cómo es que esa dinamita verdaderamente tiene que seguir actuando en nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor. Gracias por esa misericordia infinita que tú tienes. Nos diste la oportunidad de abrirnos ese entendimiento mediante tu fe para poder aceptar a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y dejarnos, como dijo el Señor Jesucristo, ese poder mayor que es tu Espíritu Santo
pero que no es para que nosotros tengamos poder o hagamos poder, sino que verdaderamente contengamos el poder. Gracias, mi Dios, porque así te plació hacerlo y porque nos hiciste tus hijos aún sin merecerlo, Padre. Gracias, mi Dios, una vez más por lo que nos das, por lo que no nos das, porque sabemos que así es como conviene, mi Dios. Todo esto te lo dejamos, Padre bendito, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.